¿Alguna vez te has detenido a escuchar el verdadero silencio de la tierra? No me refiero al silencio del campo por la noche, donde todavía se escucha el viento entre los árboles o el canto distante de los grillos. Me refiero al silencio absoluto que reina a más de 300 metros bajo la superficie. Un silencio tan denso y pesado que puedes escuchar el latido de tu propio corazón retumbando en tus oídos. Un lugar donde la oscuridad no es solo la ausencia de luz, sino una presencia física que parece presionarte el pecho. Las personas que frecuentan las profundidades de las cuevas suelen decir que la mente puede jugar malas pasadas cuando se pasa demasiado tiempo en la penumbra. Dicen que el cerebro, privado de estímulos visuales, empieza a fabricar formas en la sombra y que el goteo constante del agua termina componiendo melodías inexistentes. Sin embargo, lo que están a punto de escuchar no tiene relación con la imaginación ni con el cansancio acumulado. Lo que ocurrió en estos 3 testimonios desafía cualquier explicación científica sobre la acústica subterránea. Si alguna vez has acampado en la montaña o has visitado una caverna, sabes bien cómo funciona el eco. Tiras una piedra o pronuncias una frase, y las paredes de piedra devuelven el sonido unos instantes después. Es una ley física simple, predecible y reconfortante. Pero, ¿qué sucede cuando el eco responde antes de que termines de hablar? ¿Qué ocurre cuando la voz que regresa desde el fondo del túnel no es la tuya, sino una imitación imperfecta que intenta comunicarse contigo? Al final de este recorrido por las profundidades, comprenderán por qué hay cavernas en este país a las que los espeleólogos más experimentados se niegan a regresar. Entenderán que la oscuridad de la tierra guarda secretos que nunca debieron ser molestados y descubrirán qué ocurre cuando el refugio que elegiste para pasar la noche se convierte en una trampa sin salida. Nuestra primera historia nos lleva a las sierras del norte, a un sistema de cuevas conocido únicamente por los campesinos locales y por un reducido grupo de exploradores veteranos. Esteban era uno de ellos. A sus 52 años, contaba con más de 2 décadas de experiencia en exploración subterránea. No era un aficionado buscando emociones fuertes, sino un hombre meticuloso, técnico y profundamente respetuoso del peligro. Aquel fin de semana de otoño, Esteban decidió realizar una expedición en solitario para cartografiar una galería secundaria que había quedado pendiente en su última visita. Llevaba consigo todo el equipo profesional necesario, 2 linternas frontales de alta potencia, baterías de repuesto, cuerdas estáticas, un saco de dormir térmico y alimentos para 3 días. El descenso comenzó a primera hora de la mañana. La entrada de la cueva era una grieta estrecha escondida entre matorrales espinosos. Al traspasar el umbral, la temperatura descendió bruscamente. El aire fresco de la superficie fue reemplazado por un ambiente húmedo, pesado y cargado de un olor característico a tierra mojada y mineral antiguo. Durante las primeras 4 horas, la travesía se desarrolló sin ningún inconveniente. Esteban descendió por rampas de piedra caliza, atravesó pasadizos estrechos donde debía avanzar a gatas y finalmente llegó a una gran bóveda subterránea que los exploradores llamaban la Sala de las Columnas. Era un espacio gigantesco, con techos que superaban los 15 metros de altura y enormes estalagmitas que se erigían como centinelas de piedra. El reloj marcaba las 6 de la tarde cuando Esteban decidió establecer su campamento base en esa sala. El suelo era llano y seco, un lugar ideal para descansar antes de explorar el túnel adyacente a la mañana siguiente. Desplegó su aislante térmico, preparó una cena ligera con su hornillo de gas y ajustó la iluminación al nivel mínimo para conservar batería. La atmósfera era de una tranquilidad absoluta. El único sonido presente era el goteo rítmico y distante del agua filtrándose a través de la roca. Un sonido constante, casi hipnótico, que invitaba al descanso. Sin embargo, alrededor de las 10 de la noche, mientras leía una libreta de notas, Esteban percibió una alteración en la acústica del lugar. El goteo del agua había cambiado de ritmo. Ya no era un caer monótono, sino que parecía interrumpirse a intervalos irregulares. Esteban apagó su linterna por un momento para agudizar el oído. La oscuridad lo envolvió por completo. En ese instante, escuchó el primer eco extraño. A varios metros de distancia, en la galería más profunda que conectaba con la sala, se oyó el chasquido claro de una piedra rodando sobre el suelo de roca. Esteban encendió inmediatamente su luz y dirigió el haz brillante hacia la boca del túnel.
Hola, preguntó con voz firme, pensando que tal vez otro explorador o algún animal pequeño se había adentrado en la cueva. La voz de Esteban rebotó en las paredes de la gran bóveda. Hola, hola, hola. La repetición se fue apagando gradualmente hacia el fondo de la cueva, tal como correspondía a la geometría del lugar. Sin embargo, 3 segundos después de que el último eco desapareciera por completo, volvió a sonar una respuesta. Hola. No era el eco de su propia voz. Era un sonido diferente. Una voz rasposa, carente de entonación emocional, que imitaba con una precisión escalofriante la misma palabra y el mismo tono que él había utilizado. Pero lo más inquietante no fue la voz en sí, sino el origen del sonido. El sonido no venía del techo ni de las paredes laterales. Provenía directamente de la oscuridad del túnel inferior, a una distancia mucho más cercana de lo que el tiempo de retraso sugería. Esteban sintió un escalofrío inmediato que le recorrió la espalda. Como profesional de la montaña, intentó razonar de inmediato. Pensó en fenómenos de reverberación tardía o en variaciones de la densidad del aire dentro de la cueva que pudieran alterar la propagación de las ondas sonoras. Sin embargo, la razón lógica comenzó a desmoronarse minutos más tarde. Decidido a no dejarse dominar por el nerviosismo, se levantó de su saco de dormir, tomó su navaja y una linterna de mano de gran alcance. Se acercó con paso firme hacia la entrada de la galería profunda. «¿Hay alguien ahí?», gritó con tono de advertencia. «Es una zona peligrosa, identifíquese». Nuevamente, su voz viajó por la cavidad. El eco natural hizo su trabajo habitual, repitiendo sus palabras hasta disiparse. Y de nuevo, tras el silencio posterior, la respuesta no tardó en llegar. «Hay alguien ahí, es una zona peligrosa». Esta vez, la imitación fue más larga. La voz no solo reproducía las palabras, sino que reproducía el leve temblor de duda que Esteban había intentado ocultar en su garganta. Y esta vez, el sonido vino acompañado de una brisa de aire helado que salió del túnel, trayendo consigo un olor diferente, un olor fétido, similar al del azufre mezclado con materia orgánica en descomposición. Esteban retrocedió lentamente sin dar la espalda al túnel. Dirigió la luz de su linterna hacia el interior del pasadizo. El haz de luz cortaba la penumbra, iluminando las paredes húmedas y las formaciones rocosas hasta perderse en una curva a unos 20 metros de distancia. No había nadie visible. Nada se movía. Pero el suelo de polvo y arcilla a la entrada del túnel mostraba algo que hizo que el corazón de Esteban se acelerara de forma descontrolada. En el suelo arcilloso no había huellas de botas de montaña. Había marcas alargadas, estrechas, como si algo muy pesado hubiera sido arrastrado desde las profundidades hacia la entrada de la bóveda. Esa noche, Esteban no durmió un solo segundo. Permaneció sentado sobre su equipo con la linterna encendida y la espalda pegada a la pared de roca más sólida de la sala. Durante horas, la oscuridad le devolvió sonidos que desafiaban toda lógica. Escuchó el eco de pasos que nunca había dado, el sonido de su propia respiración agitada devuelto desde diferentes rincones de la cueva con varios segundos de retraso, y en un momento dado, cerca de las 3 de la madrugada, un murmullo bajo y articulado que parecía pronunciar su propio nombre con una lentitud aterradora. En cuanto la luz de la mañana debió llegar a la superficie, aunque a esa profundidad no hubiera cambio de iluminación, Esteban recogió solo lo esencial, abandonó parte de su equipo pesado y emprendió la retirada hacia la salida. Nunca volvió a explorar esa cueva. Cuando presentó su informe técnico a la Asociación de Espeleología, omitió los detalles sonoros y se limitó a clasificar la cavidad como de alto riesgo por inestabilidad de estructuras y emanación de gases nocivos. Pero las historias de las profundidades no terminan con la experiencia de un explorador solitario. Nuestro segundo relato involucra a 2 personas y demuestra que la experiencia de la cueva puede volverse aún más siniestra cuando el fenómeno parece tener una intención clara de manipulación. Manuel y su hijo Adrián, de 24 años, compartían la pasión por el senderismo de aventura. En el verano de 2018, decidieron explorar una red de cavidades abandonadas que en el siglo pasado se habían utilizado brevemente para la extracción de minerales. La cueva no era demasiado profunda, pero contaba con un entramado complejo de galerías secundarias y antiguos pozos de ventilación. Llegaron al lugar a primera hora de la tarde.
El clima en el exterior era caluroso, rozando los 30 grados, pero al adentrarse en la cavidad, la temperatura descendió bruscamente hasta fijarse en unos 10 grados constantes. La humedad se condensaba en el aire, creando una leve neblina que flotaba a la altura de las rodillas. Padre e hijo caminaron durante unas 2 horas hasta alcanzar una estancia amplia donde la antigua empresa minera había dejado algunas vigas de madera podridas y rieles oxidados semienterrados en el barro. Decidieron plantar una tienda de campaña pequeña para protegerse del goteo del techo y de la humedad del suelo. La velada transcurrió con normalidad. Cenaron, conversaron sobre las rutas del día siguiente y compartieron historias familiares. Alrededor de las 11 de la noche, apagaron el sistema de iluminación principal y se dispusieron a dormir dentro de la tienda. Fue alrededor de la 1 de la madrugada cuando Adrián se despertó. Un sonido lo sacó del sueño. Era un sonido metálico, leve pero inconfundible, como si alguien estuviera golpeando suavemente una de las vigas de hierro abandonadas al otro lado de la estancia. Adrián tocó el hombro de su padre para despertarlo. Ambos permanecieron en absoluto silencio dentro de la tienda, escuchando fijamente. El golpe volvió a sonar. 3 impactos lentos y espaciados. «Papá, ¿escuchaste eso?», susurró Adrián. El susurro de Adrián fue tan bajo que apenas era audible dentro de la pequeña tienda de tela. Sin embargo, un instante después, desde el rincón más alejado de la estancia, regresó el eco del susurro, pero multiplicado en volumen y claridad. «¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste eso?». Manuel encendió de inmediato la potente linterna halógena y abrió la cremallera de la tienda. El haz de luz iluminó la estancia por completo. Las vigas oxidadas, los rieles, las paredes de roca desnuda. No había nadie. «¿Quién está ahí?», gritó Manuel con voz potente, tratando de mostrar autoridad para proteger a su hijo. El eco de la cueva recogió su voz y la distribuyó por los túneles adyacentes. Pero lo que ocurrió a continuación congeló la sangre de ambos hombres. El eco de la voz de Manuel comenzó a responder desde 3 puntos diferentes de la sala de manera simultánea. No era una simple reverberación. Cada punto reproducía la frase con un desfase de tiempo distinto, creando una superposición de voces que parecía una conversación entre varias entidades invisibles. «¿Quién está ahí? Está ahí, ahí». Y entonces, la voz del eco cambió. Dejó de usar la voz de Manuel y comenzó a utilizar la voz de Adrián. Reprodujo exactamente las palabras que el joven había dicho horas antes durante la cena, frases completas, con el mismo tono alegre y despreocupado que había usado alrededor de la mesa de campamento. «La comida está buena, mañana podemos ir al túnel del este, hace un poco de frío aquí». Escuchar la voz de su propio hijo retumbando desde la oscuridad de una galería vacía, mientras el verdadero Adrián estaba a su lado temblando de terror, fue una experiencia que Manuel describió más tarde como una verdadera tortura psicológica. La cueva parecía haber estado escuchando, grabando y procesando cada palabra dicha durante la tarde, almacenándolas para utilizarlas en el momento de mayor vulnerabilidad. Manuel comprendió que debían salir de allí inmediatamente. Sin recoger la tienda ni el equipo de acampada, tomaron solo sus linternas y sus chaquetas y comenzaron a correr por el túnel principal de regreso a la superficie. El trayecto de vuelta fue una pesadilla acústica. A medida que avanzaban apresuradamente por los pasadizos, el eco de sus propios pasos no los seguía desde atrás, sino que resonaba por delante de ellos, como si alguien o algo estuviera corriendo a pocos metros de distancia en la misma dirección, esperándolos en cada esquina a oscuras. En 2 ocasiones, el eco de una caída o de un tropezón sonó en pasadizos laterales por los que ellos no habían pasado. La cueva no solo devolvía el sonido, simulaba situaciones, intentando confundirlos para que se desviaran del camino principal y se adentraran en las galerías secundarias sin salida. Afortunadamente, Manuel conocía bien las marcas de orientación que había dejado en las paredes con pintura reflectante durante el ascenso. Siguió religiosamente las flechas naranjas, ignorando las voces que parecían llamar a su hijo desde las sombras de los desvíos. Cuando finalmente emergieron de la boca de la cueva y sintieron el aire cálido de la noche y la luz de las estrellas, ambos cayeron exhaustos sobre la hierba. Se giraron para mirar la entrada. Desde el interior de la grieta negra de la montaña, un último eco suave,
casi cariñoso, dejó oír la voz de Adrián diciendo una vez más: «Mañana podemos ir al túnel del este». Desde aquella noche, ni Manuel ni Adrián han vuelto a entrar en una cueva o en un túnel subterráneo. La experiencia dejó en ellos una secuela imborrable, el miedo a los espacios donde la voz humana puede ser devuelta por paredes que no tienen vida. Esto nos lleva a nuestro tercer y último relato, quizás el más desconcertante de todos por la cantidad de testigos involucrados y por las mediciones que pudieron realizarse en el lugar. Un grupo de 4 geólogos de una universidad regional obtuvo permiso para realizar estudios sobre la composición mineral y la presencia de radón en un conjunto de cavernas profundas situadas en un parque nacional. El equipo estaba compuesto por 2 investigadores experimentados y 2 estudiantes de posgrado. Llevaban consigo equipos de medición acústica, detectores de gases y cámaras de alta sensibilidad. El plan preveía una estancia de 36 horas en el interior del sistema de cueva, estableciendo un campamento en una enorme galería situada a 400 metros de profundidad. Esta sala, conocida como la Gran Catedral, era famosa entre los geólogos por su extraordinaria acústica. Tenía una forma casi perfectamente parabólica, lo que provocaba que cualquier sonido producido en el centro se ampliara y se escuchara con nitidez en cualquier rincón. Durante las primeras 12 horas, el trabajo científico se desarrolló con total normalidad. Se instalaron los sensores, se tomaron muestras de roca y se registraron las corrientes de aire. Los instrumentos de precisión no detectaron nada anómalo en la atmósfera de la cueva. A medianoche, el grupo se reunió en el centro de la sala para cenar y organizar las tareas del día siguiente. Apagaron las luces principales para ahorrar energía, dejando solo pequeñas luces de lectura encendidas. La calma era absoluta. Uno de los estudiantes, llamado Tomás, decidió realizar una prueba informal con el medidor de decibelios y la grabadora de audio de alta fidelidad que utilizaban para registrar los ecos de impacto en la roca. Se colocó en el centro de la estancia, encendió la grabadora y dio una palmada fuerte. El sonido de la palmada viajó por la sala, rebotó en las altas paredes de piedra caliza y regrese en una serie de ecos decrecientes que duraron aproximadamente 4 segundos. Todo parecía normal. La gráfica de onda en la pantalla del equipo mostraba la curva clásica de atenuación acústica. Sin embargo, cuando Tomás revisó la grabación en los auriculares para comprobar la calidad del registro, notó algo extraño en la cola de la onda sonora. Pidió silencio a sus compañeros y volvió a reproducir el audio a máximo volumen. En la grabación, justo después de que el eco de la palmada se extinguiera por completo, el micrófono de alta sensibilidad había captado algo más. No era el ruido de fondo de la cueva ni el silbido del viento. Era el sonido claro de una inhalación profunda de aire, seguido de una vibración de baja frecuencia, similar a una garganta intentando ajustar sus cuerdas vocales antes de hablar. Sorprendido, Tomás mostró el registro a la investigadora principal, la doctora Elena. Ella sugirió que podía tratarse de un fallo del micrófono o de la respiración de alguno de los presentes. Para salir de dudas, decidieron repetir la prueba, esta vez pidiendo a todos los integrantes del grupo que aguantaran la respiración durante 5 segundos después de la señal. Tomás volvió a dar una palmada firme. Todos se quedaron inmóviles, conteniendo el aliento en la oscuridad. El eco de la palmada resonó. 1, 2, 3, 4 segundos. Silencio. Y entonces, sin necesidad de auriculares, todos los presentes lo escucharon directamente en la sala. Desde la parte alta de la bóveda, a más de 20 metros sobre sus cabezas, resonó una respuesta. No fue una palmada. Fue el sonido de 2 piedras golpeándose entre sí con una cadencia perfecta. 1 golpe, 2 golpes, 3 golpes. La doctora Elena encendió inmediatamente el foco principal de 1000 lúmenes, iluminando el techo de la cueva. Las paredes de roca mostraban estalactitas milenarias y cortinas de mineral brillantes por la humedad. No había ningún animal, ningún murciélago, ningún desprendimiento visible. Atención a todos, dijo la doctora Elena. Mantengan la calma y verifiquen los niveles de gas. El medidor de gas indicaba parámetros totalmente normales. No había metano, no había dióxido de carbono en exceso, no había monóxido de carbono. La explicación química o alucinatoria quedaba descartada.
Fue en ese momento cuando la grabadora de audio, que continuaba encendida sobre la mesa de trabajo, empezó a registrar picos de frecuencia inusuales en la banda de infrasonidos. Frecuencias tan bajas que el oído humano no puede percibirlas directamente, pero que causan una sensación visceral de angustia y presión en el pecho. Los 4 científicos comenzaron a sentir una opresión intensa en el esternón y una necesidad imperiosa de huir. Pero lo peor estaba por llegar. La voz de Tomás, grabada minutos antes durante las pruebas de voz para calibrar los equipos, comenzó a reproducirse desde el fondo de uno de los túneles laterales que descendían a niveles inferiores. Pero la grabadora de Tomás estaba allí mismo, sobre la mesa, apagada en ese momento. Lo que sonaba desde el túnel no era una reproducción electrónica de un altavoz. Era una resonancia acústica pura que emanaba de la propia piedra, utilizando el timbre, el tono y las palabras exactas que el estudiante había pronunciado una hora antes. Probando equipo, frecuencia de muestreo 44 kHz, todo correcto. La voz sonaba distorsionada, como si hubiera sido aprendida de memoria por algo que no entendía el significado de las palabras pero intentaba articularlas con precisión quirúrgica. El grupo no esperó más. Recogieron los ordenadores portátiles con los datos registrados, abandonaron el resto del equipo pesado y comenzaron la ascensión hacia la salida. Durante toda la subida, que duró más de 3 horas por pozos verticales y rampas pronunciadas, la cueva pareció responder a cada uno de sus movimientos. Cada vez que un mosquetón metálico chocaba contra la pared de roca, el sonido regresaba desde las profundidades multiplicado por 10. Cada vez que alguien jadeaba por el esfuerzo físico, el sonido del jadeo resonaba por encima de ellos, como si algo los estuviera acompañando en el ascenso desde las repisas superiores. Cuando finalmente alcanzaron la superficie y la luz del sol matutino los recibió, el equipo de geólogos estaba exhausto y visiblemente alterado. Las grabaciones que lograron salvar fueron analizadas semanas después en el laboratorio de acústica de la universidad. El informe final determinó que los sonidos no correspondían a ningún fenómeno de resonancia conocido en cavidades subterráneas. Las ondas sonoras registradas mostraban patrones de modulación vocal que requerían una estructura fonadora compleja, algo imposible de ser generado por la simple vibración de la piedra o el flujo de corrientes de aire. El archivo con esas grabaciones permanece guardado en los archivos del departamento y la cueva fue clausurada temporalmente por las autoridades del parque citando razones de conservación de la fauna cavernícola. 3 historias distintas, 3 lugares diferentes, 3 grupos de personas que no se conocían entre sí. Sin embargo, todas estas experiencias comparten un elemento común que nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza de las profundidades de la Tierra. Estamos acostumbrados a pensar que el mundo subterráneo es un entorno inerte, un conjunto de rocas, minerales y agua estancada que permanece inmutable al paso de los siglos. Nos consolamos pensando que las leyes de la física que conocemos en la superficie se aplican de la misma manera bajo nuestros pies. Pero la experiencia de quienes se han adentrado en lo más profundo sugiere algo muy diferente. Quizás el eco no sea siempre un simple fenómeno de reflexión de ondas sonoras. Quizás en los lugares donde la luz del sol no ha entrado nunca en millones de años, la roca conserva una memoria acústica que no comprendemos. O peor aún, quizás existan presencias adaptadas a la oscuridad absoluta que han aprendido a utilizar nuestra propia voz para atraer a los curiosos hacia zonas de las que nunca se regresa. Si alguna vez decide explorar una caverna o acampar cerca de la entrada de un túnel natural, recuerde estas historias. Escuche con atención los sonidos de la noche subterránea. Y si al pronunciar una frase en la penumbra nota que el eco tarda un segundo de más en regresar, o que el tono de la respuesta no coincide exactamente con el suyo, no intente buscar una explicación lógica. No vuelva a hablar. Apague sus luces si es necesario, guarde silencio y regrese inmediatamente por el camino por el que vino. Porque en las profundidades de la Tierra, hay respuestas que es mejor no escuchar nunca. Si este tipo de historias inmersivas y testimonios de suspenso le resultan interesantes, le invito a suscribirse a este canal para no perderse las próximas entregas que preparamos para usted. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir investigando y trayendo relatos serios y documentados sobre los misterios más oscuros de nuestro entorno. Nos gustaría mucho conocer su opinión en la sección de comentarios.
¿Ha tenido alguna vez una experiencia inexplicable durante una acampada o en un alojamiento en la naturaleza? ¿Ha escuchado alguna vez un sonido que no debería estar allí? Lea y comparta sus experiencias con nuestra comunidad. Nos reencontraremos muy pronto en la próxima narración, aquí donde la realidad y el misterio se cruzan en la oscuridad.